Manuel Marchant, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Al contrario, gracias a ustedes por concederme la posibilidad de exponer en la Galería Salustiano, en la Galería Taller, y por venir a la casa. Son absolutamente bienvenidos. Muchas gracias. Cuéntanos, Manuel, ¿cuándo descubres que estás interesado en primera instancia en la arquitectura? Y es un tema interesante en la medida en que hay muchos artistas que también son arquitectos. Mira, en la arquitectura como que siempre en la familia, siempre se conversaba, se hablaba de que yo iba a ser arquitecto. No sé bien por qué estaba como ese cuento metido, ese mito metido, ¿ah? Hay un tema ahí bien especial, porque en esa época en la casa con mi hermana Cecilia, la mamá tenía dos nanas, ¿ah? Entonces, entre ellas, una se hacía cargo de la Cecilia, otra se hacía cargo de mí. Y entre ellas conversaban y discutían y toda la cuestión. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Manuel? Va a ser arquitecto, decía la nana mía, la Hilda. Entonces yo creo que de ahí como que Sí, quedó instalado el asunto porque en mi familia no hay arquitecto. O sea, yo soy el primero, ok. Tú estudiaste en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso. de Valparaíso, ¿Cómo fue esa claro. experiencia? Mira, fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Yo partí estudiando en la Católica de Santiago, arquitectura, Ok. año 73-74, Ujú, que fue año complejo, ujú, difícil. El año 73 yo estaba estudiando, en esa época en la Facultad de Arquitectura de la Católica de Santiago habían dos escuelas de arquitectura. Había sido como una solución sabia que había dado Fernando Castillo Velasco para como quien dice, separar las posibles discrepancias ujú, políticas que hubiesen. ujú. Yo estaba en el departamento de arquitectura y el otro era el departamento de arquitectura de obra. Cuando fue el golpe de Estado, el departamento de arquitectura nuestro se disolvió. Entonces ahí yo empecé a pensar, ¿sigo o no sigo aquí? Y conversando con otros colegas que venían de Valparaíso y con algunos profesores de la Católica de Santiago que la conocían, me fui a Valparaíso, postulé allá. Y entré allá el año 75, 75. Y salí el 82. En la formalidad ha sido tu trabajo en tu vida. Claro, claro. La arquitectura ha sido mi trabajo. Sí. No obstante, el año 2008 ocurre algo interesante y es que ingresas al taller 99. Claro. Ahí pareciera que se abre un mundo nuevo, ¿no? Sí, de todas maneras. Mm. De todas maneras. Y yo, de un poco antes, más o menos, yo diría que de 2005, puede ser una cosa así, 2006, había empezado a trabajar con imágenes digitales. O sea, yo partí trabajando primero con lo digital. Ok. Tenía como una idea de dibujar edificios, así, dibujar edificios como, un poco como los dibujos, esos dibujos pequeñitos, así como, eh, y, y quería llenarlo con graffiti, ¿no? Ujú. Pero como los tamaños de los dibujos no eran demasiado grandes, ¿te fijas? El graffiti no alcanzaba a aparecer, entonces dije, ¿cómo lo hago? Y ahí se me ocurrió estudiar en un diplomado de media, de trabajo de Photoshop, de programas de dibujo en la Católica de Santiago, en la Escuela de Arte. Y lo tomé y empecé a trabajar en lo digital. Tuve bastante tiempo con lo digital. De hecho, esas dos telas grandes que se van a mostrar son de aquella época. Ok. Eh, lo digital me abrió todo un mundo, ¿eh? O sea, fue toda una apertura a la concepción de las formas en el plano bidimensional, a la superposición, a la apertura de ventanas, a Sí. una serie de relatos así. Y trabajé varios años en eso. Ujú. Varios años, digo por lo menos unos cinco, porque hice exposiciones en Santiago, en la Biblioteca de Santiago, Ujú. eh, en el sur,
En el jardín infantil donde hice esos trabajos, expuse las obras en Chiloé, Curacao Vélez, también expuse, en Valparaíso. Todo ese tema digital lo expuse acá en Valdivia, en la Sí. galería, no recuerdo cómo se llama la galería de la universidad. Entonces, en esa época fue fundamentalmente el tema digital. En algún momento conversando con nuestro querido Milan Ivelic, Milan había pensado que lo mejor podía exponer en el museo, pero poco tiempo después él renunció, no se dieron las cosas como habíamos estado pensando, digamos. Y llegó después Roberto Farriol, con quien tuve una excelente relación, Ujú. una gran persona él. Y Milan me dijo, oye Manuel, pero está bien lo digital, pero ¿y la materialidad? ¿Dónde está la materia? La materia pictórica. Entonces yo tenía oficina cerca del 99. Porque yo tenía oficina en Bellavista y en Ujú. esa época, el 99, estaba en Melchor Concha. Ujú. Y yo hacía muchos años que pasaba por ahí, los veía trabajando adentro, pero como tenía compromisos profesionales, no podía como asumir, digamos, entrar al taller. Hasta que de repente ya en el 2008 me decidí y entré al taller 99 buscando, como te digo, el tema de la materialidad. Pero me encontré con otra cosa, o sea, lo digital y los grabados son mundos aparte, son mundos muy distintos, muy Claro, distintos. digamos que en tus obras digitales aparecen muchos elementos vinculados a la arquitectura, hay mucha geometría Mm, y hay un trabajo de capas, que van generando atmósferas visuales. claro, ¿Mm? Ahora, cuando tú ingresas al taller 99, resultas ser estudiante de Yvonne Chia Fan. sí, ¿Mm? sí. Cuéntanos al respecto de ese encuentro, que a mí me parece importante. No, Sí, sí. es fundamental, porque yo cuando fui a preguntar en aquella oportunidad, en el taller, eh, conversé con una artista, la Magdalena Ludwig, Ujú. no sé si lo ubica. Sí, sí. Ella es muy buena también, muy buena grabadora. Conversé con Magdalena y le dije, mira, me interesa entrar al taller, ya como que estoy decidido. Entonces ella me dijo, pero tráete algunas cosas para verlas, de las que tú haces. Y le mostré algunas de las cosas que yo hacía, dibujos, etcétera. Y me dijo, no, tú tenés que ser alumno de Libón, porque como, hay como una suerte de coincidencia en las familias de forma. Lo que Ivonne hace y lo que yo hago no es que sea igual en ningún caso, pero hay ahí como siento yo una suerte de coincidencia, de Sí, resonancia, sí. ¿ah? Una cierta complicidad Se en el advierte una trabajo. sintonía. Sí, sí, porque ese trabajo abstracto de Ribón, ese trabajo de las torsiones, la diferencia de blanco, negro, grises, etcétera, es como un tema que a mí me llama mucho, mucho la atención. Tiene una gran sutileza en su trabajo. Yo esa sutileza creo que no la he encontrado, no la he logrado nunca en el grabado. Los grabados míos en blanco y negro son más, ¿cómo decirlo? De alguna manera más eh, drásticos, así como el Claro, gris es son más bien difícil. rudo. Claro, más, Sí. más rudo, más duro. Ahora, lo interesante es que eso es lo que aparece en ti. ¿Ah? Claro, ¿Cómo es esa etapa de descubrimiento de lo que van haciendo en tu obra? es entretenido porque yo partí trabajando como con el tema del metal. Partí trabajando con el tema del metal y fue una... Yo tengo un tema con las series, o sea, algo pasa que todo lo que hago, todo lo que dibujo, pinto, grabo, etcétera, es en series, en series. O sea, en el taller, por ejemplo, no me quedo mucho tiempo en un grabado, sino que tomo varias planchas y las trabajo simultáneamente. Ujú. Entonces, en aquella oportunidad había partido trabajando con unas planchas muy pequeñitas, que normalmente allá para aprender las técnicas se parte a veces con unas planchitas de 10 por 10, ¿m? 10 centímetros por 10 Sí. centímetros. Está bien, pero no.
como que no me terminaban de convencer. Entonces fui ahí a Madeco y me compré una plancha de 1 metro por 1 metro y la dividí en 9 planchas, cada una de 33 por 33, para poder trasladarla y todo el cuento, no andar con una plancha de 1 metro para todos lados. Ujú. Y lo que hice fue recordándome un asunto que lo hice con mi hijo Luciano, cuando andábamos un día paseando en invierno en la Sierra de Bellavista, había un charco de agua, había un charco de agua en el camino, y yo agarré una varilla y empecé a pegarle al agua así. Le dije a Luciano, mira, Luciano, este es un dibujo, le dije, o sea, quiero hacer un dibujo donde el trazo sea tan efímero, digamos, que apenas uno lo alcance como a ver, y empecé a dibujarlo. Y Luciano, que es audiovisual, me filmó, me dice que lo tiene que buscarlo, digamos, porque no sé dónde estará eso. Entonces, con ese gesto de buscar el trazo en el golpe, hice con estas planchas 9 planchas de 33 por 33, las instalé en el taller, en el patio ya protegidas, ¿cierto? Con los respectivos barnices, etcétera. Y con una varilla de bambú empecé a pegarle a las planchas y a buscar los trazos. Hay un tema ahí, porque yo siempre parto, en general, trato de partir con lo aleatorio. O sea, no tengo muchas veces una imagen muy prevista de lo que voy a hacer, sino que más bien es como, eh, s- a veces he dibujado con los ojos cerrados, suponte tú, Ujú. con los ojos cerrados. Después veo lo que hay y ahí empiezo a buscar geometría. O sea, ahí empiezo a superponer, a buscar ángulos, a buscar curvas, elipses, etcétera. O sea, pero partiendo de lo aleatorio. ¿M? Sí. Como diría Gaspar Galás, buscando un método de producción. Buscando un método de producción. Y un método, en alguna medida, de percepción también, de producción y percepción. Porque lo aleatorio, yo lo veo mucho en la naturaleza. Ujú. En la naturaleza, o sea, uno saca una foto de un fragmento de árbol, de un fragmento y te encuentras que ahí hay como una suerte de azar que es muy, Mm. muy estimulante. ¿Ah? Entonces, por eso yo creo que me metí en esa línea de trabajo. Sí. Ahora, tu vinculación con el taller 99 ha continuado. Sí, desde el 2008 que estoy en el taller 99 hasta ahora, y en algunos momentos siempre he estado, pero en algunos momentos no he podido asistir con la regularidad que hubiese querido por temas de trabajo. Ujú. Y en los últimos años, por ejemplo, el año 2023 me fui a Concepción. Estuve trabajando 23, 24, 25, 26. De hecho, todavía estoy con el trabajo allá. Y ese tiempo me venía los días sábados y estaba los días sábados en el taller, solo los sábados. Sí. Viajaba todos los fines de semana, de Concepción acá. Hay una pregunta que nos encanta hacerle a los artistas y es ¿cómo ha sido exponer sus obras a la comunidad y qué reacciones han obtenido? Mencionaste que expusiste en un jardín infantil, eso es muy Claro. llamativo y muy interesante. ¿Mm? ¿Qué nos podrías contar al respecto de Mira, la impresión en han general? sido como... La recepción en general ha sido buena, ¿eh? La recepción ha sido buena. Lo del jardín infantil fue bien interesante porque eh, los papás, o sea, las fotos, las imágenes digitales que ustedes las van a ver allá, ¿cierto? Eran imágenes que surgían de fotografías tomadas por ejemplo, la casa de un lonco de la zona. Estas imágenes son de la zona de Masue. A un balsero de Río Bueno, que está como a 30 kilómetros de la desembocadura de Río Bueno en la Unión. Entonces, la gente no tenía acceso a ese tipo de imágenes. Sin embargo, los niños, es bien curioso, porque si bien los papás no tenían tanto acceso,
Y los niños sí, porque los chicos andaban todos con celular, jugando en el Ujú, patio con el celular. Entonces, ujú, cuando veían las imágenes, ahí había como una suerte de ¿cómo decirte? Ah, mira, esto, como que también se pueden hacer este tipo de cosas. ¿Ah? sí, sí. Fue una experiencia bien interesante. Lo mismo sucedió en Curaco de Vélez. Allá yo expuse en la Escuela Superior Campesina, que es un lugar que fundó una serie de intelectuales chilotes junto con José Bengoa. José Bengoa fue uno de los intelectuales del centro de Santiago, que por muchos vínculos que tenía con ellos formaron la Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez. Ahí expuse. Y también la percepción fue interesante, sobre todo esta idea de la Cruz del Sur, que yo la tengo muy como incorporada Ujú, por mi formación como arquitecto con la Católica del Paraíso. ujú, La Cruz del Sur trazada sobre el mapa de América para nosotros es un símbolo, es como toda una épica. ¿Ah? ujú, Entonces, cuando puedo, la incorporo. sí. Ahora, finalmente, cuéntanos, proyectándose hacia el futuro, ¿cómo crees que va a evolucionar tu trabajo? ¿A dónde va? Mira, lo último que he estado haciendo son las monotipias. Las monotipias las aprendí a hacer más o menos hace unos 5 años con un artista norteamericano que es Barry Ebner, que hizo un workshop en el taller 99. Barry era un tipo extremadamente trabajador y riguroso. ¿Eh? Llegaba a ser pesado de trabajar, llegaba a ser pesado de trabajador y riguroso. Y él nos enseñó la técnica de, esa, una técnica particular de monotipia, porque la verdad es que la monotipia hay muchas técnicas. ¿En qué se diferencia la monotipia del grabado tradicional? En que es más difícil hacerla en series, no hay ediciones, Mm, porque cada grabado es uno. claro. ¿Ah? Hay En- un desgaste de material evidente que no te permite continuar con por un... un lado Sí. eso, es por un lado eso, pero por otro lado la forma como se aplica la tinta, Mm, la forma como aplica la tinta, etcétera, no permite que haya como una edición. Y al contrario, cuando tú tienes una matriz de cobre, por ejemplo, que está como absolutamente terminada como matriz y por lo tanto la puedes editar muchas veces por la forma como pones la tinta, el blanco y negro, etcétera, digamos. En cambio, en las monotipias, del tipo que yo estoy haciendo ahora, que son las colalgrafías, colalgrafía, eh, no es tan fácil, digamos, por lo tanto, cada ejemplar es uno. Uno puede buscar formas similares, familias de formas, pero son distintas todas. sí. Yo creo que a futuro a mí la idea es continuar con las monotipias. Me gusta mucho tienen un desarrollo mucho más rápido también, ¿ah? Es más fresco el trabajo. Mm, Yo en las planchas de cobre me he demorado mucho, me he demorado 5 o 6 años en algunas planchas de cobre. Es un trabajo largo, además que siempre las estoy como trabajando. Yo quiero avanzar con todos los temas que he abierto. ¿Eh? Me encantaría avanzar, tener el tiempo como para avanzar con todos los temas que he abierto, tanto lo digital como toda la cosa de grabado de madera y metal, y las monotipias, digamos, en el esquema de de la colorigrafía. sí. Bueno, como dijo Woody Allen, la vida recién comienza. Sí, Muchas gracias por esta entrevista y quedamos muy atentos a tu trabajo. Muchas gracias, al Manuel. contrario, gracias a ustedes, gracias a ti, Pat.